Esta presentación se llama Nociones básicas para la comprensión de textos. Ha sido creada para la comprensión de textos en la Facultad de Ciencias Humanas, ¿sí? Dentro del nivel 1 de idioma inglés. Em, ¿Cuáles son las nociones básicas para la comprensión de texto? Nosotros vamos a estar hablando sobre qué es un paratexto, los tipos de paratexto, clasificación de las palabras y por último vamos a hablar en esta presentación también de las frases sustantivas. Todas estas nociones tienen que ver con las nociones básicas que uno tiene que tener al momento de comprender o empezar a aproximarse a un texto. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta imagen que estamos mostrando acá, ¿sí? Tenemos un texto, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué es ese texto o qué tipo, qué género, a qué género pertenece? Nosotros sabemos que esto es una noticia periodística, así a primera vista. ¿Cómo nos damos cuenta? No necesariamente porque la hayamos leído, sino porque estamos observando todo lo que la rodea o todo lo que la acompaña, ¿sí? Eso que rodea o que acompaña a la noticia, ¿sí? Va a ser nuestro primer contacto con ese material, con esa noticia que estamos viendo. Esto que acompaña a la noticia nos hace dar cuenta justamente de que es una noticia porque, porque es diferente a otros tipos de textos que nosotros podamos llegar a encontrar y nos van a orientar en cuál es el objetivo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos elementos diferentes, ¿sí? De acuerdo a los textos que nos acompañan? En el caso de la noticia, nosotros podemos observar que acá tenemos una imagen, ¿sí? Esa imagen tiene que ser representativa de lo que se está diciendo o lo que se va a hablar en el texto, ¿sí? También nos damos cuenta de que es una noticia y que es una noticia publicada dentro de una página web. ¿Por qué? Porque al costado tenemos todo un listado, ¿sí? De temas eh, que si nosotros estuviéramos en presencia de un material impreso, de un diario impreso, toda esta columna con información no nos aparecería. También sabemos de que ha sido publicada en un medio particular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos arriba, en la noticia, tenemos puesto el nombre del diario. Y también sabemos que va a pertenecer a una de las secciones, ¿sí? En este caso va a ser la sección educación, y que existen otras secciones también a las cuales uno puede llegar a acceder. Si nosotros hacemos clic, ¿sí? En estas partes que dicen más información, vamos a encontrar entonces que en la imagen que encontramos a nuestra derecha, que es esta imagen de la escuela, ¿sí? De la noticia, encontramos para texto tanto en la imagen ilustrativa como en el menú que se despliega en el costado derecho, dándonos información extra del texto. Esta información nos va a ayudar a comprender qué tipo de texto es y qué información nos va a proveer, ¿sí? Nosotros al mirar la imagen ya nos damos cuenta más o menos de que esta noticia, por ejemplo, no puede llegar a ser o no tendría relación con animales en extinción, supongamos. Bien, cuando nos entramos a un texto, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de cuáles son las palabras o cómo nos vamos a dar cuenta de qué estamos leyendo? Nosotros tenemos dos tipos de palabras que tenemos que reconocer o que nos pueden llegar a jugar a nuestro favor, ¿sí? Esas palabras son los cognados, ¿sí? ¿Qué significa que una palabra sea un cognado? Son palabras transparentes, ¿sí? En dos idiomas, y son palabras parecidas en esos dos idiomas, tanto por su pronunciación como por su significado. Entonces, por ejemplo, una palabra en inglés que es similar en español por la forma de escribirse, por la forma de decirse, es en el caso de la palabra important, ¿sí? Que es una palabra en inglés y que nosotros podemos deducir fácilmente en español que significa importante. Otra palabra en inglés que uno más o menos se da cuenta en español o que tiene idea en español de cuál es su significado es la palabra institution, ¿sí? Que significa institución. Person por persona, area por área, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No solamente existen cognados, sino que existen también falsos cognados. ¿Qué significa?
¿O qué son? Son palabras que por su escritura y pronunciación parecieran tener un significado parecido o igual al de nuestro idioma, pero que en realidad no es así, ¿sí? Entonces, nosotros dentro de esta clasificación nos vamos a encontrar palabras en inglés, por ejemplo, como actually, ¿sí? El significado real de esa palabra es realmente. El significado que nosotros en español tenderíamos a traducir, ¿sí? Es actualmente. ¿Por qué? Porque uno dice actually, actualmente, teniendo en cuenta de que las palabras terminadas en li generalmente tienen la terminación en mente. Pero cuando uno busca o la trata de insertar en el texto, ¿sí? Y tratar de ver qué significa con las palabras que tiene alrededor, se da cuenta de que eso no, esa traducción que nosotros estamos haciendo no aplica. Entonces ahí nos damos cuenta de que el significado que le estamos queriendo dar no es el significado que la palabra tiene. Otro tipo de palabra en inglés o otro ejemplo de palabra de falso cognado es la palabra fabric, ¿sí? Que en realidad significa tela, en la traducción al español, pero que el significado falso, digamos, o lo que uno tendería a traducir es fabric, fábrica, ¿sí? Y en realidad no es fábrica, sino que es tela, ¿sí? Y un último ejemplo que tenemos acá es eventually, ¿sí? Que uno tendería a traducirlo como eventualmente y significa finalmente, ¿sí? Dentro del contexto educativo, una de las palabras que generalmente puede llegar a aparecer es parents, ¿sí? Y uno dice, bueno, estos son parientes, y en realidad son los padres, ¿sí? Los parientes son los relatives. Se dice relatives, se dice de otra manera. Bien. Otro tipo de palabras que también aparecen en los textos y de los cuales uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Cuando lee. Tenemos dos tipos de palabras, ¿sí? Más allá de los cognados y de los falsos cognados. En la estructura, ¿sí? de un texto, nosotros vamos a encontrar que hay palabras estructurales y así también hay palabras conceptuales. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las que nos tienen que servir de guía, ¿sí? Al momento de comprender el texto? Uno tiene que tener en cuenta que la palabra estructural no encierra un concepto en sí misma. Son nexos entre palabras conceptuales. Por ejemplo, en este mismo texto que nosotros estamos acá leyendo, ¿sí? Nosotros tenemos palabras, si yo digo un, en, las, no vamos a poder entender qué significa este significado de palabra estructural, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno dice un, en, entre, las, ¿sí? No son palabras que nos digan qué cosas tenemos que decir o cuál es el objetivo de nuestra comunicación, sino que son simplemente palabras que están conectando a las palabras que encierran un concepto o encierran una definición o una idea, ¿sí? Que son las conceptuales. Entonces, vamos a las palabras conceptuales, ¿sí? Dijimos que son las que expresan ideas o conceptos del mensaje. Si uno dice, por ejemplo, encierran, no encierran, concepto, en sí mismas, funcionan, nexos, palabras conceptuales, ahí el mensaje, aunque carece de palabras estructurales, puede ser entendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ideas, ¿sí? Las palabras que me están transmitiendo una idea, sí están expresadas. ¿Cuáles son las palabras que me transmiten una idea? Volvemos. No, encierran, concepto, sí, mismas, funcionan, nexos, palabras conceptuales. Entonces, cuando yo estoy frente a un texto en inglés y no sé qué es lo que dice ese texto y tengo muchas palabras que buscar, ¿cuáles son las palabras que tengo que priorizar en la búsqueda en un diccionario? Van a ser justamente las palabras conceptuales. ¿Por qué? Porque son las que me van a dar el concepto o la idea, ¿sí? Y yo, entendiendo cuál es el concepto o la idea, la palabra estructural la puedo reponer o puedo suponer, ¿sí? Cuál es su significado. Entonces así no tengo que estar buscando en el diccionario palabra por palabra, ¿sí? El significado de cada una y estar traduciéndolas. Hay otra cuestión también, ¿sí? Dentro de las palabras estructurales, ¿sí? En inglés vamos a encontrar preposiciones, artículos, adjetivos determinantes, conjunciones, pronombres, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de estas palabras?
Por ejemplo, las preposiciones en inglés, la preposición on, por decir un ejemplo, tiene muchos significados en español. Lo mismo va a pasar con la preposición at, ¿sí? Entonces, si yo voy al diccionario y busco qué es lo que quiere decir y después la trato de insertar en el texto con ese significado que encontré, puede que ese significado no sea el que aplique al texto. Por lo tanto, primero busco la conceptual, que va a tener un significado más certero, ¿sí? Y después repongo el significado de la palabra estructural. Las palabras conceptuales, por el contrario, son sustantivos, verbos o adverbios, también son adjetivos, ¿sí? Y nos están expresando justamente ideas o conceptos en el mensaje que queremos transmitir. Acá nos vamos a encontrar con las frases sustantivas, ¿sí? Uno de los últimos temas de esta presentación. La frase sustantiva es importante porque es la frase que me va a llevar, ¿sí? O que va a liderar lo que quiero decir, el contenido de lo que quiero decir. La frase sustantiva también es conocida como frase nominal. ¿Por qué? Porque en inglés la traducción de frase sustantiva es frase nominal, ¿sí? El sustantivo es el tipo de palabra que da nombre a las cosas, ya sean concretas, por ejemplo, libro, docente, o abstractas, por ejemplo, historia, libertad, y a las personas, como por ejemplo, Pedro. También es un ejemplo de palabra, es un ejemplo de sustantivo, ¿sí? Una frase nominal o sustantiva consiste en un grupo de palabras donde el sustantivo es el núcleo. El núcleo significa que es la palabra más importante. El resto de las palabras modifican o dan información sobre ese núcleo. En la tabla que vamos a encontrar a continuación se van a mostrar diferentes ejemplos de frases nominales. Bien, acá encontramos diferentes frases nominales o frases sustantivas que dijimos que son lo mismo y vamos a encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, uno puede encontrar en un texto la palabra sciences, sola, ¿no? La palabra sciences es un sustantivo, ¿sí? Y en esa estructura que estamos encontrando, que está sola, sabemos que es el núcleo, la palabra más importante significa ciencias, ¿sí? Ahora, también puede ser que en el texto que estoy leyendo, la palabra sciences no aparezca aislada y que diga algo así como social sciences, ¿sí? Entonces, ¿de qué seguimos hablando? De sciences, de las ciencias. Ahora, ¿cómo son esas ciencias? Esas ciencias son sociales. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos un adjetivo delante, ¿sí? También puede que tengamos, o puede que el texto diga the sciences, ¿sí? ¿De qué vamos a estar hablando acá? ¿Cuál es la palabra líder? Seguimos hablando de las ciencias, ¿sí? Sin embargo, ¿qué decimos de las ciencias? Ahí vamos a decir las ciencias. Uno puede entender, ¿sí?, el texto leyendo ciencias o entendiendo la palabra ciencias, y lo que tenemos anteriormente es un artículo que nos indica la pluralidad, las ciencias. También puede ser que nuestra estructura diga the social sciences. En ese caso, seguimos hablando de las ciencias y seguimos diciendo cómo son sociales, ¿sí? Y estamos diciendo que son las ciencias sociales. Nosotros en esta frase la palabra más importante sigue siendo sciences, ¿sí? Y va a seguir siendo nuestro núcleo tanto como en todas las otras frases anteriores, ¿sí? Podemos tener adjetivos determinantes más un sustantivo, como por ejemplo cuando uno dice these sciences. En este caso, la palabra más importante, nuestro sustantivo, ¿sí?, es sciences, también es nuestro núcleo, ¿sí? Siempre el núcleo de una frase sustantiva es un sustantivo, ¿sí? Y también estamos usando un adjetivo adelante. En este caso es un adjetivo determinante. Nuestra frase podría decir algo así como the first sciences, entonces seguimos hablando de ciencias y nosotros tenemos acá otro adjetivo, otro tipo de adjetivo y también tenemos un artículo, ¿sí? Y después podemos tener un sustantivo, ¿sí?, más una posmodificación, ¿sí? Posmodificación significa que todo lo que diga detrás, ¿sí?, me va a estar cambiando, ¿sí?, el significado de mi palabra núcleo.
Entonces, acá no estamos hablando de las ciencias, ¿sí? Sino que estamos hablando de las ciencias que cambian las visiones educativas, ¿sí? Entonces, ahí estamos utilizando una posmodificación que me está ayudando a entender qué tipo de ciencias tenemos ahí, ¿sí? También podemos tener premodificación, ¿sí? Premodificación son también casos como estos que tenemos acá arriba, cuando dice social sciences o the social sciences o the first sciences. Todos estos también son casos de premodificación. Cuando nosotros decimos marcarlos o decidimos marcarlos como premodificación y no estar hablando de clase de palabra por clase de palabra en sí misma, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un montón de palabras o un conjunto de palabras que se encuentran por delante del adjetivo. En este caso tenemos a new, interesting and challenging view, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, nuestra palabra principal es view, ¿sí? Vista o visión. Todas estas palabras que tenemos adelante, como son muchas, decidimos denominarlas como premodificación, ¿sí? Y no estamos indicando, ¿sí?, clase de palabra por clase de palabra cuál es el significado de cada una o a qué categoría pertenecen. Nosotros también podemos tener, aparte de la premodificación, podemos tener posmodificación. ¿Qué significa esto? Y esto es el caso más común que nosotros tenemos en los textos. Tenemos, por ejemplo, ejemplos que dicen a new, interesting and challenging view of the social sciences. ¿Cuál es nuestro núcleo? Siempre sigue siendo view, ¿sí? Ahora, todas estas palabras que tenemos anteriormente a view, ¿sí?, son todas palabras de premodificación. Todas las palabras que siguen, ¿sí?, a view, son todas estas que tenemos acá, son palabras que denominamos como posmodificación, ¿sí? Entonces la palabra visión, ¿sí?, no va a estar afectada solamente por las palabras que tiene antes, ¿sí?, que nos van a decir cómo es esa visión, sino también por las palabras que le siguen, ¿sí? Si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho hasta este momento, nosotros en este caso, ¿sí?, podemos, cuando nos aproximemos a una frase como esta, lo que vamos a hacer es, primeramente, ver qué palabras transparentes o cognados, ¿sí?, podemos llegar a encontrar como para que no tengamos que buscar todas las palabras en el diccionario. En este caso en particular vamos a encontrar que la palabra social y sciences son cognados. Son palabras similares en ambos idiomas, tanto en inglés como en el español, y que a nosotros nos permiten deducir el significado en español, de qué significa esto, ¿sí?, de este concepto. Después dijimos que íbamos a ir a las palabras conceptuales, o sea, aquellas que llevan conceptos, las que llevan las ideas. En este caso, palabras que llevan ideas son new, interesting, challenging, view, social y sciences. Estas son las palabras que nosotros tenemos que entender, ¿sí?, para saber de qué se trata todo este texto que tenemos acá. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra a, la palabra and, la palabra of y de, ¿sí?, nos van a dar un significado aproximado en nuestro idioma, pero no vamos a entender de qué se trata el mensaje. Ahora, si nosotros buscamos en el diccionario, ¿sí?, estas otras palabras, vamos a entender de qué se trata el mensaje. Un tip para las palabras, para diferenciar cuáles son palabras estructurales y cuáles son palabras conceptuales. Las palabras estructurales, los artículos, las preposiciones, ¿sí?, suelen ser palabras cortas en el idioma, ¿sí? Fíjense que tenemos a, que significa un, ¿sí?, of, las, ¿sí? Son palabras monosilábicas. A diferencia de otras palabras, las palabras conceptuales, que tienen más de una sílaba, ¿sí? Esto es una generalidad, no siempre es así. Hay muchas palabras conceptuales que también tienen una sílaba, pero las palabras estructurales, en su gran mayoría, son todas monosilábicas. Bueno, esto es el fin, ¿sí?, del primer video.
que estamos subiendo con algunas nociones básicas para la comprensión de textos, ¿sí? Esperamos que que haya sido de aporte, ¿sí?, a su conocimiento, y los invitamos a realizar las actividades que se encuentran dentro del cuadernillo. Muchas gracias.